Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Te damos gracias, bendito Padre, una vez más por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, Señor. Gracias por la vida, por el sustento, por la fuerza, la salud, la familia. Tantas bendiciones que tú nos das, mi Dios. Estamos agradecidos, Señor, en esta hora, mi Dios, por todo lo que haces. Ruego por todos aquellos que me escuchan, mi Dios, a través de este medio, palabra eficaz. Seas tú, Señor, abriendo su entendimiento, tocando su corazón, Señor. Seas tú cada día trayendo los que han de ser salvos, Padre. Ruego que te glorifiques, Señor, y que este mensaje, mi Dios, sea usado por ti y caiga en buena tierra, dando el fruto esperado que tú deseas. Te doy las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y todos aquellos que me escuchan. Doy gracias a Dios por este privilegio y la oportunidad de predicar esta hermosa y bendita palabra. Hoy estaré compartiendo con ustedes el tema, la gran confusión. La gran confusión, Israel y la iglesia. Si por la mucha información dada a través de este video, amado hermano, amigo, yo te recomiendo que lo veas 2 o 3 veces para una mejor comprensión. A través de este tema, amado hermano, amigo, la gran confusión, es el deseo de mi corazón animarte a estudiar y a investigar a conciencia la enseñanza de la palabra de Dios, pero sobre todo las doctrinas dispensacionales que ahora tenemos, que de un modo pretenden acomodar y ajustar la enseñanza de la Biblia a un esquema, a un método, a un sistema de interpretación, y que según ellos el dispensacionalismo es la única manera de interpretar la Biblia. Una dispensación es una forma de ordenar las cosas, es una manera de gerencia o de administración que precisamente ayuda a acomodar, distribuir y poner orden de manera estructurada a un sistema. En la teología, una dispensación es la administración de Dios, es el plan de Dios por medio del cual administra su gobierno dentro de una determinada etapa de la historia. Ahora las dispensaciones se dice que no solo son periodos de tiempo de la provisión de Dios, sino diferentes administraciones en el desarrollo del propósito divino, y que en cada dispensación se anula la responsabilidad del hombre debido a su fracaso, y que cada dispensación es independiente a las anteriores sin guardar la unidad orgánica, ya que cada dispensación encierra una nueva revelación de Dios, una prueba para el hombre, el fracaso del hombre en esa prueba y el castigo de Dios como juicio del fracaso del hombre. Este dispensacionalismo enseña que la dispensación anterior es anulada, dando comienzo a otra nueva. Pero, amado hermano, amigo, nosotros no lo creemos así, porque la Biblia enseña lo contrario, que cada época o dispensación, lo anterior se conecta y sigue vigente, ya que la revelación dada por Dios en la Biblia es progresiva y que guarda la unidad entre todas las dispensaciones anteriores. Ahora el fundador y padre del dispensacionalismo fue este señor, John Nelson Darby, quien fue un predicador y profesor bíblico anglo-irlandés, y en el año 1827 Darby desarrolló la teoría de que Dios tiene 2 pueblos completamente distintos con los que ha tratado a través de la historia de la redención, que son Israel y la iglesia. Israel, quien posee bendiciones y promesas y un destino terrenal. Y aquí también está la iglesia, que posee la promesa, bendiciones y un destino celestial. Vea la diferencia: destino terrenal Israel y destino celestial la iglesia. Y con esto podemos ubicar el surgimiento de este esquema dispensacional como un método interpretativo de la Biblia, justificando y acomodando las enseñanzas al sistema de pensamiento de John Nelson Darby.
El dispensacionalismo, amado hermano, sostiene que Israel y la iglesia son dos pueblos completamente distintos y que Dios va a tratar con ellos de dos formas diferentes. También dice que Israel y la iglesia son como dos líneas paralelas que jamás se juntarán, a lo cual nosotros los creyentes fundamentados en la Biblia no estamos de acuerdo con esa enseñanza, ya que la iglesia es la continuidad de Israel. El Israel creyente. En Génesis capítulo 22 de los versículos del 16 al 18, cuando Dios probó a Abraham en pedirle a su hijo Isaac para ofrecerlo en holocausto, Dios le dijo en el versículo 16, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y a tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora Dios confirma las mismas palabras que le dijo a Abraham. Estas fueron dichas también a Isaac en Génesis capítulo 26 versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y Dios le vuelve a ratificar a Jacob las mismas palabras que le dijo a Isaac cuando habitó en Gerar. En el libro de Génesis capítulo 28 de los versículos 13 y 14. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí la palabra simiente viene del hebreo sera, que significa linaje, descendencia, semilla, semen, prole, posteridad, generación, genealogía. En el griego significa esperma, que es semilla, linaje, descendencia. Luego en el libro de los Hechos, capítulo 3, de los versículos del 11 al 26, usted lo puede leer. El apóstol Pedro está dando un discurso concerniente a la sanidad del hombre cojo que ponían cada día a la puerta del templo llamada La Hermosa, que fue sanado de su mal desde nacimiento. En el versículo 12 el apóstol Pedro le dice a la multitud: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? En el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 14, ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida. Versículo 15, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y en el versículo 25 Pedro les dice a ellos que ellos son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, amado hermano, amigo que me escucha, en todo este pasaje el apóstol Pedro está siendo dirigido por el Espíritu Santo y está explicando el desarrollo de la promesa que tendría su cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. Pedro cita a Moisés, quien había dicho a los padres de aquel tiempo que Dios levantaría profeta de entre sus hermanos y que a él debían oír en todas las cosas que él hablare, refiriéndose a Jesús, y que todo este cumplimiento del sufrimiento y resurrección de Jesucristo, a quien Dios ha glorificado, ya se había anunciado por boca de todos sus profetas desde el tiempo antiguo, desde Samuel en adelante. Cuantos han hablado también han anunciado estos días. Con esto podemos afirmar que el plan de Dios en Cristo Jesús como cabeza de la iglesia ya se había anunciado
anunciado en el Antiguo Testamento, cosa que los dispensacionalistas niegan, diciendo que la iglesia no es mencionada en el Antiguo Testamento y que solo es un paréntesis en la historia del pueblo de Israel. Estamos hablando del plan de Dios para toda la humanidad, incluyendo a Israel, que se cumple en Jesucristo. Vea en la epístola a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 24. Dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. La revelación dada por Dios desde el Antiguo Testamento ha sido progresiva hasta llegar al cumplimiento en Jesucristo. Jesús es la cúspide de la montaña. Jesús es la puerta por donde todos deben de entrar. Judíos, griegos, esclavos, libres. En Cristo somos uno y no dos pueblos separados. Vea lo que dice Gálatas capítulo 3 de los versículos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje, descendencia de Abraham son y herederos según la promesa. Todos los creyentes, amado hermano, en Cristo somos descendientes de Abraham. Así que la iglesia es la continuidad de Israel. Vea lo que dice Romanos capítulo 4 versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, heredero de un mundo en Cristo, no de dos mundos. Y en el versículo 16, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Amado hermano, amigo, todos los creyentes somos hijos de Abraham. Somos linaje y descendencia de Abraham por la fe en Jesucristo. Vea lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vea lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Y ustedes están completos en él, es decir, en Jesucristo estamos completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ve, amado hermano, que la circuncisión era la señal del pacto del pueblo de Dios. Y en Gálatas en el capítulo 3, versículos 6 al 9, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La iglesia, amado hermano, no es un pueblo separado de Israel, sino es la continuidad de Israel. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los que no son judíos ni son descendientes directos de Abraham, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, es decir, todas las naciones como un solo pueblo, no como dos. Versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y el versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús, escuche, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Vean los que antes no eran pueblo de Dios, los gentiles que eran separados. Vea que en Cristo Jesús la bendición de Abraham iba a alcanzar a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y en el versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amado hermano, y nosotros los creyentes, ¿dónde estamos fundamentados? Estamos en Cristo. Todos los creyentes que estamos en Cristo somos descendientes de Abraham y coherederos con Cristo. Un solo pueblo en Cristo, no dos pueblos. Amados hermanos y amigos, Dios mandó a su Hijo Cristo para dar la salvación
salvación a toda la humanidad. Recordemos que la salvación viene de los judíos. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Porque de ellos vendría el Mesías y vendría primeramente a ellos. Jesús les dio instrucciones a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, de los versículos 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. En el versículo 6 dice: sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vea, van a ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7: y yendo, predicad el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibid, dad de gracia. Jesús vino primeramente a su pueblo de Israel, pero ellos lo rechazaron. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Dios, sabiendo que los escogidos en Cristo alcanzarían la promesa hecha a los padres, asimismo no se agradó de los que rechazaron a Cristo y fueron endurecidos. Les dio espíritu de estupor, es decir, aturdimiento, adormecimiento, insensibilidad, estupefacción, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Eso lo dice la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos 7 y 8. Y en el versículo 25 del mismo capítulo 11, el apóstol Pablo vuelve a reiterar el propósito de ese endurecimiento a Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Vea, lo llama misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vea, amado hermano, que los gentiles debían de entrar al mismo lugar que Israel también debía entrar. Aquí me quiero detener un momento. Dios nos dio sabiduría y entendimiento, y también el Espíritu Santo que nos ilumina, ayudándonos a comprender la Escritura. La pregunta aquí es que a Israel le ha acontecido endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La pregunta: ¿cuáles gentiles? La respuesta: los que han creído en el Mesías prometido, los creyentes en Cristo. Siguiente pregunta: ¿a dónde van a entrar estos gentiles? Respuesta: al Israel espiritual por medio de la fe en Cristo Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Ahora, amado hermano, los gentiles jamás serían descendientes directos de Abraham en la carne, pero los gentiles somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Ok, siguiente pregunta: si los gentiles en Cristo entran a Israel espiritual de Dios, entonces ¿cuántos pueblos tiene Dios? La respuesta: un solo pueblo. La iglesia es la continuidad de Israel en Cristo Jesús, y todo el mundo deberá y tendrá que entrar por la puerta que se llama Cristo, de lo contrario se perderá. Eso lo dice el Evangelio Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, incluyendo judíos, gentiles, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, amado hermano, los israelitas que están en ese endurecimiento por su desobediencia es porque ellos no aceptaron y no han creído en el Mesías prometido, en Jesucristo. Vea que en el versículo 26 de Romanos capítulo 11 dice: y luego todo Israel será salvo. Aquí está hablando del remanente escogido por gracia, mencionado en Romanos 11:5. Este remanente, amado hermano, se va a convertir a Jesucristo en el tiempo de la gran tribulación y serán sellados en sus frentes. Eso lo dice el capítulo 7 de Apocalipsis. Y en el capítulo 14 del mismo libro de Apocalipsis ya los vemos con Jesucristo, el Cordero de Dios, en el monte Sión, y tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. La iglesia, amado hermano, la iglesia de Jesús comienza con Israel y termina con Israel, y los gentiles convertidos a Cristo entramos al Israel espiritual, que es la iglesia del Señor Jesús, quien es la cabeza de la iglesia y de todo. No hay dos pueblos diferentes, como enseña el dispensacionalismo, de lo cual Dios juzgará de manera diferente y que morarán también en lugares diferentes. Eso es lo que dicen. Israel estará en la tierra y la iglesia estará en la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Volviendo al Israel endurecido,
lado, dice Romanos capítulo 11 versículo 28 que son enemigos en cuanto al evangelio. Sí, porque no han creído en Yahshua HaMashiach, por eso es que son enemigos, pero también son amados por causa de los padres. Claro que sí, porque Dios hizo un juramento. Un pacto, amado hermano, es una promesa en la que Dios interpone un juramento. Una promesa sin juramento no es pacto. El pacto es una promesa jurada por Dios. Así como los gentiles se pierden sin Cristo, así también Israel se perderá sin Cristo, ya que rechazaron a su Mesías. Estarán perdidos hasta que se vuelvan a Jesucristo. Y eso lo vemos cuando este remanente escogido por gracia al fin reconocerá, creerá y aceptará a Jesucristo como su Señor. Eso lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 14. Ahora, en la epístola a los Romanos capítulo 9, hablando de la elección de Israel, quiero enfatizar que no estamos hablando de todo Israel de forma general, sino de los hijos según la promesa que son contados como descendientes. Vea en el capítulo 9 de los versículos 6 al 8. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Vea que Abraham también tomó a Agar y tuvo a Ismael, e Ismael no le cuenta. Está hablando, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esta promesa comenzó con Abraham, pero culmina en Cristo. La promesa se cumple en Jesucristo. Todo el capítulo 10 de Romanos habla de la justicia que es por la fe en Cristo. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en el capítulo 11 de Romanos habla del remanente escogido de Israel, no de todo Israel. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció, hablando precisamente de este remanente escogido por gracia, quien al final entrarán por la puerta que se llama Cristo. Pero no hay dos pueblos en los que Dios tratará de forma diferente, ya que pensar que Dios tratará con un Israel terrenal sin tener en cuenta a Jesucristo como el camino a la salvación es pensar de que existen otras opciones de salvación, otros caminos de salvación fuera de Jesucristo. Es decir, que Jesús es solamente un camino de salvación y no el camino a la salvación. Jesús, amado hermano, es el último pacto y ya no hay más pactos ni convenios con los que Dios pueda tratar con Israel. Es ilógico pensar que la gente se pueda salvar sin Jesucristo, como que el sacrificio de la cruz no fue suficiente para dar la salvación a la humanidad y Dios ha puesto otra opción para Israel. Yo en lo personal, amado hermano, no lo creo así, no lo entiendo así en la Biblia, ya que el Padre sujetó todo a Jesús excepto el Padre mismo. Vea lo que dice la primera epístola a los Corintios capítulo 15 versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él, es decir, a Jesús, todas las cosas. Versículo 28, y cuando todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, esto es, al Padre. Y en Efesios capítulo 1 versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí incluye a la nación de Israel. Quiero aclarar, amado hermano, que la iglesia está formada por todas las personas de todas las nacionalidades que han creído, han aceptado y recibido a Jesús como su Señor. Esto incluye a judíos, romanos, griegos, italianos, americanos, mexicanos, colombianos, peruanos, guatemaltecos, etcétera, pero todos creyentes en Cristo. No hay más camino de salvación. Jesús lo dijo bien claro en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Antes de eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Romanos capítulo 8 versículo 17 dice que somos coherederos con Cristo. En Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo
mismo cuerpo, vea, del mismo, no de un diferente cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí la palabra coheredero significa participar juntamente con, es decir, que participamos legalmente de la herencia. Y en Hebreos capítulo 11 versículo 9, hablando de Abraham, que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Vea, no que hay dos promesas, una sola es la promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La pregunta es, ¿cuál promesa? Vemos a Isaac y a Jacob como herederos de la misma promesa. Eso lo dice Hebreos 11:9. La promesa que se hizo a Israel es la misma promesa a los gentiles creyentes en Cristo Jesús. Esta promesa contiene 4 elementos registrados en diferentes momentos de la vida de Abraham. Número 1, simiente. Dios prometió a Abraham descendencia. Génesis capítulo 17 del 2 al 7. Gálatas capítulo 3 versículo 8 y 16. Pablo señala que esta simiente es Cristo. Número 2, tierra. Dios prometió a Abraham que tendría un lugar donde morar. Eso lo dice Génesis capítulo 15 versículos 18 al 21. Génesis 17, 8. Número 3, nación. Dios prometió a Abraham que sería padre de multitudes, una gran nación, no dos. Génesis 12, 21 y 17, 4. Número 4, protección y bendición. Dios prometió a Abraham su bendición y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12 versículos 3 y 4. Los pactos de Dios, amado hermano, son confiables porque Dios no miente. Y si nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Podemos observar que a pesar de la infidelidad de Abraham y de su descendencia, Dios se encargó de mantener su pacto. En Cristo encontramos el cumplimiento definitivo de la promesa de Dios a Abraham. Número 1, nuestro Señor Jesucristo es la simiente prometida de vida. Número 2, Jesús nos da morada eterna. Número 3, Jesús nos hace una nación santa, apartada y consagrada para Dios. Número 4, Jesús es nuestra protección en el día malo y Él es la bendición de nuestra salvación, haciéndola disponible para todas las familias de la tierra que en Él confían. En Efesios capítulo 2 de los versículos del 11 al 20, vea lo que dice. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Vea, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Vea que los gentiles no eran ciudadanos israelitas y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Los gentiles e Israel. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Vea, un solo cuerpo, no está hablando dos cuerpos, no son dos pueblos, eran israelitas, judíos y gentiles que ambos debían convertirse y entrar en la iglesia de ambos en un solo cuerpo. Un solo cuerpo es la iglesia, porque el cuerpo son los miembros que han creído en Cristo, miembros regenerados, y Cristo es la cabeza de la iglesia, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vea que solamente hay un solo espíritu, tanto para judíos como para gentiles. Así que ya no sois extranjeros
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vea, una sola familia, no dos familias, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vea, amado hermano, que el dispensacionalismo enseña que son dos pueblos completamente separados, cuando la palabra del Señor nos enseña que la promesa hecha a Abraham se cumple en la iglesia, y los gentiles entramos juntamente al Israel espiritual. Israel también debía convertirse, a aceptar a Jesucristo para ser parte de la iglesia. Un solo pueblo, no hay dos pueblos, no se habla de dos pueblos. En este pasaje, amado hermano, no solo se habla de la entrada o acceso que tenemos a Dios por medio de Jesucristo, sino que los gentiles convertidos a Cristo ahora son participantes también de la ciudadanía de Israel y a los pactos de la promesa, ahora con la esperanza de la bendición y vida y con el cuidado de Dios en el mundo. Eso lo dice en el versículo 12, y en el versículo 14 vemos el propósito de Jesús al unificar un solo pueblo, al derribar la pared intermedia de separación. Dice, y mediante la cruz reconciliar a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Recordemos, amados hermanos, que judíos y gentiles tenían enemistad. El apóstol Pedro dijo a Cornelio en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 28, cuando entró a casa de Cornelio, dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y en el versículo 18 del mismo capítulo Efesios 2 dice que por medio de él, es decir, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada. Esto es, judíos creyentes en Cristo y gentiles creyentes en Cristo, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, es decir, que venimos de un lugar distinto, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia de Jesucristo, amado hermano, no es un pueblo diferente a Israel. Hay quienes buscan las diferencias, y claro que sí hay características muy diferentes, porque la iglesia surge con Jesucristo y con el cumplimiento de la promesa de Dios basado en un mejor pacto. Eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 8 versículos 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Vea, Jesucristo es nuestro mediador, establecido sobre mejores promesas, versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y en Hebreos capítulo 10 versículo 9, hablando de Jesús, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. La iglesia, amado hermano, e Israel no son dos líneas paralelas separadas que jamás se juntarán, sino que es una misma línea en progresión que los lleva a su desarrollo pleno, al cumplimiento espiritual. Así como el niño cuando crece en su desarrollo pleno de madurez, dejando de ser niño para convertirse en un hombre adulto. Déjame decirte que siempre fue el mismo niño, no fueron dos personas diferentes. La iglesia de hoy es la continuidad de Israel, ya que todo lo anterior solamente era sombra de lo que había de venir. Hay quienes piensan que la iglesia ha reemplazado a Israel, incluso se ha hecho una teología muy rara y herética, donde dicen que la iglesia ha reemplazado a Israel. Le llaman la teología del reemplazo, pero tampoco estoy de acuerdo con esta teología, ya que pone de manifiesto que son dos pueblos separados, en el que uno es desechado por su incredulidad, es decir, Israel, y el otro lo reemplaza por ser creyentes. Y en la Biblia no encontramos esa idea o esa enseñanza. Lo que la Biblia enseña es que de esos dos pueblos, nuestro Señor Jesucristo hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. No habla de reemplazo, sino de unificación. Ambos debían de creer. Ahora aquí los dos pueblos se refiere a Israel y a los gentiles no convertidos.
unidos. Esa es la idea principal del pasaje en Efesios capítulo 2 de los versículos 11 al 22. Léalo con calma y medítelo. Cuando los gentiles se conviertan a Cristo, ellos entran a ser parte del Israel espiritual, es decir, la iglesia. Pero ese mismo requisito es también para el judío no creyente en Cristo. El judío también debe convertirse a Cristo para entrar y ser un solo pueblo, que es la iglesia de Jesucristo, siendo solamente un pueblo y no dos pueblos como enseña el dispensacionalismo. Hubo gente en el Antiguo Testamento, amado hermano, del pueblo de Israel que se perdieron para siempre. Ahí tenemos ejemplos como la rebelión de Coré en el libro de Números capítulo 16 versículo 33. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y en el versículo 32 dice que la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Hubo judíos, amado hermano, que no fueron salvos, al igual que habrá gentiles, gentes que no son judíos, que también no serán salvos, sino que se perderán en el infierno por no haber creído en Jesucristo. Recuerda, amado hermano y amigo que me escucha, que Dios no hace acepción de personas. La ira de Dios se derrama sobre todos los que hacen lo malo, al judío, vea, al judío primeramente y también al griego. Eso lo dice el libro de Romanos capítulo 2 versículos 8 y 9. Pero también, hermanos, Dios da su salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vea Romanos 1:16. Dios no está haciendo acepción de personas. Ahora en la epístola a los Romanos capítulo 11 de los versículos del 11 al 35, los gentiles son el olivo silvestre que ha sido injertado en el olivo, siendo participante de la rica savia del olivo. Israel son las ramas naturales, las cuales algunas fueron desgajadas, dando lugar a los gentiles para ser injertados en el mismo olivo, no en otro olivo diferente, sino en el mismo olivo, siendo un solo pueblo y no dos pueblos. El apóstol Pablo llama la atención a los gentiles, es decir, el olivo silvestre, diciéndole: no te ensoberbezcas, sino teme, en el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Y en el versículo 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amado hermano, amigo, la gran confusión está en malinterpretar y malentender que Israel y la iglesia son dos pueblos distintos en los que Dios tiene dos propósitos diferentes, cosa que la Biblia no enseña. Los dos pueblos antes de la venida de Jesucristo a la tierra eran los gentiles, el pueblo que no era pueblo del Señor, y los israelitas. La iglesia, amado hermano, es la culminación de ambos pueblos, en la que los dos pueblos debían convertirse a Cristo para ser un solo pueblo. La iglesia, el Israel espiritual, es la continuación del Israel terrenal, pero con un mejor pacto. Eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 8 versículos 6 y 7. El Israel que ha rechazado al Mesías tristemente se perderá para siempre, ya que fuera de Jesucristo no hay salvación, y esta es la regla general para todos los pueblos de la tierra. Ahora, Dios tiene un remanente escogido por gracia de Israel, que se convertirán a Jesucristo en la gran tribulación para ser parte de la iglesia del Señor. Pero de los demás judíos, al igual que los gentiles que han rechazado a Jesucristo, también se perderán por toda la eternidad, ya que Dios no hace acepción de personas. La promesa que fue hecha a Abraham se cumple en Jesucristo. En Efesios capítulo 1 versículo 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas apuntan a Cristo y se deben de reunir en Cristo. Pueblos, naciones, lenguas, un solo pueblo del Señor. El plan de Dios fue muy sencillo en Jesucristo, amado hermano, pero las personas lo han complicado mezclando pactos, ritos religiosos, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí el cuerpo, amado hermano, somos todos los miembros convertidos a Jesús, judíos y gentiles, para que Cristo sea
la cabeza de la iglesia y Señor de todo. Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto incluye a judíos y a gentiles. Dios ya no tiene ningún otro plan para con los que rechazaron a Jesús, sean judíos o sean gentiles. En Hebreos capítulo 10 versículo 26 dice que si habiendo recibido el conocimiento de la verdad y siguen pecando voluntariamente, esto es, pecar a conciencia y sabiendo de lo que se hace, todos los que rechazaron a Jesucristo han pecado y están bajo maldición y están condenados a perdición perpetua. Déjame decirte que ya no queda más sacrificio por los pecados. Y en el versículo 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y en el versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y esto es por cuanto rechazaron la salvación en Cristo Jesús. Déjame decirte, amado hermano, amigo, la salvación vino a los judíos primeramente y ellos la rechazaron, pero Dios se guardó un remanente escogido por gracia que se convertirán a Jesús en el tiempo de la gran tribulación, formando parte de la iglesia del Señor. Este remanente escogido por Dios es la misma respuesta que se le dio a Elías Tisbita cuando él le dijo a Dios, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Y Dios le respondió a Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Y de la misma manera, amado hermano, Dios ha guardado un remanente en Israel, el cual será salvo por gracia en Cristo Jesús. Y a manera de conclusión, amado hermano, amigo, te quiero decir, para enfatizar esta unidad de la iglesia con el Israel convertido en Yeshua HaMashiach, en el libro de Apocalipsis capítulo 12 habla de la mujer y el dragón. Déjame decirte que todos los teólogos y los predicadores sabemos y conocemos que aquí la mujer que está por dar a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, esta mujer es Israel y ese hijo es el Mesías prometido, es decir, Jesucristo. Y el dragón es Satanás, la serpiente antigua que persigue a la mujer para destruirla, pero la mujer fue ayudada y liberada. Se le dieron 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Vea, y la serpiente arrojó de su boca agua como un río para que la mujer fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, vea, el dragón se llenó de ira. Vea que Satanás se llenó de ira, de furor contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ponga mucho cuidado, póngame atención aquí. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la iglesia. Fíjese, amado hermano, cuando el dragón se llenó de ira, de furor contra la mujer, dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Cuál es la descendencia de ella? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es la iglesia, porque la iglesia está formada por creyentes en Cristo. Si la persona, siendo judío o gentil, no recibe a Cristo, no entra al cuerpo de Cristo, no entra a la iglesia. Amado hermano, amigo, la iglesia somos los descendientes de Abraham por la fe en Jesucristo, ya que Cristo es la simiente prometida a los descendientes de Abraham. La mujer es Israel y su descendencia son los creyentes que tienen el testimonio de Jesucristo, siendo así un solo pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, y no 2 pueblos separados como lo enseña el dispensacionalismo. Así que, amado hermano, amigo, yo te invito a que vuelvas a la Biblia. Que Dios te bendiga, amado hermano, tu casa, tu familia, tu trabajo, te siga dando salud, siga abriendo tu entendimiento, tu corazón, para que comprendas la Escritura
Escritura, amado hermano. Volvamos a la palabra de Dios, volvamos a someternos en creencia a la palabra. Tristemente estamos viviendo un tiempo de apostasía donde hay tanto engaño y muchos están abandonando la fe. Así que yo te animo a poner la mirada en las Escrituras y sea Dios dirigiéndote a su verdad en todo conocimiento, para que nunca nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino sigamos firmes en su palabra. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Amén.